Continúa hoy juicio preliminar del caso de Brecht. Guaidó mide fuerzas con Maduro en crisis política venezolana. Apresan tripulante de avioneta precipitada en provincia La Altagracia. Crisis venezolana pone en peligro Serie del Caribe. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva jornada de Despierta RD, hoy jueves 24 de enero del año 2019. Nos comprometemos a ofrecerle las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país y las que son perspectivas para el día de hoy, dándole nuestras felicitaciones a las Estrellas Orientales que anoche se coronaron campeonas de el torneo de béisbol de la República Dominicana. Ya se terminó aquel eslogan de que este es el año verde. Bueno, pues este es y fue y hasta ahora se concretó el año verde de las Estrellas Orientales, campeonas después de 57 años. No, 51. 51 años. Ok. Sí. 51. Después de 51 años, las Estrellas Orientales campeonas y además se convirtieron en el equipo que más fanaticada tuvo una final, porque el país una foto por ahí. estaba entero. De verde. Fotografía de verde. Estaban los liceístas, los aguiluchos. Hasta Telecentro estaba de verde. No, porque Telecentro es el canal verde. Ay, ay, ay. Y por eso estoy yo vestido de verde en el día de hoy. Pero vamos a darle, ¿verdad?, las salutaciones a Loreni Solano y a José Rivas. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Despierta RD, como siempre, muy activo, como siempre, con mucho vigor, con mucha energía y positivismo en esta nueva jornada de hoy, jueves. Gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes que nos reciben en sus hogares, que encienden su televisor a esta hora de la mañana para activarse y prepararse a hacer sus labores cotidianas y deciden poner a Telecentro Canal 13. Ese es el verdadero poder que se nos da cuando ustedes nos prefieren. Por eso les agradecemos que estén ahí y que nos manifiesten ese feedback que se nos proyecta de todas las cosas que ustedes ven y dicen de nosotros. Gracias de verdad por estar ahí. Y hoy el compromiso de seguir informándoles de todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el extranjero. En breve aquí en Despierta RD. Buen día, José. Sí, muy buenos días, muy buenos días. Hay gentes que nos paran en las calles y nos dicen, ustedes se ven bien el trío, a veces pelean, a veces no se ponen de acuerdo. Pero esa es la idea también, de que cada quien tiene sus propios criterios. Ayer me comentaban y decían, no, está bien, todo ese es el proceso de un programa abierto, democrático, Claro. donde hay ideas, donde no se prepara nada en el sentido de que no nos ponemos de acuerdo para un comentario, sino que cada quien expresa las cosas que considera sobre los hechos que acontecen tanto aquí como en el extranjero. Muy buenos días a todos y muchas gracias sobre todo a aquellas personas que hoy en día están en el norte de América, que están pasando mucho frío y están siempre pensando en ese calorcito del Caribe. Nosotros desde aquí, desde República Dominicana, le enviamos un poquito de calor de este Caribe bellísimo, y que las personas que estuvieron aquí durante las Navidades, que tengan las esperanzas de que pueden volver en Semana Santa, pueden volver en verano y pueden volver también en diciembre. Bueno, hoy es jueves de Venier Atelier. Bueno, en Chacabana estamos vestidos. José y yo coincidimos, lo único que él tiene camisa verde y yo tengo la Chacabana de Venier Atelier. Costura fina. Una historia en cada pincelada. Mire aquí cómo está
esta chacabana de Venier Atelier allá en San Jerónimo, en la Clara, Clara Pardo. Clara Pardo. Y allí también José llevó a sus padres y Están esperando otra. están esperando ya su, ¿verdad? Y así mismo Su Julio producto. Vargas también fue y compró varias chacabanas Sí, también. sí. José, Julio Vargas se puso a tono. Bueno, pues mire aquí, esta es al estilo italiano. Y Venier Atelier que dijo, bueno, como las estrellas orientales, se Venier, las estrellas orientales son las que ganarán el torneo y lo harán esta noche. Por eso, Atelier, Venier Atelier, hizo esta chacabana preciosa, hermosa, perfección en costura fina, mira ahí, de color verde precisamente, porque como es el año verde, todo el mundo es el año verde. Mire esa caricatura, donde están ahí, hasta los toros están felicitando y brincando por el triunfo de las estrellas. Porque De los verdad toros es han sido campeones sí, en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Sí, es uno de los equipos jóvenes. De los que están ahí, junto con los es el más gigantes. joven. No, Y no fueron están juntos los gigantes los también, gigantes. sí, sí. No, porque acuérdate que los gigantes, lo que han cambiado es de nombre. Sí, porque eran los caimanes. Los caimanes, no, los caimanes eran de del aquí de sur. San Cristóbal. Pero cuando se hizo la extensión. Son los pollitos, los pollos. Los Pero cuando se pollos hizo la extensión, la extensión exactamente. en el 84, fue Caimanes Sí. y el de San Francisco de Macorís. Sí, Y luego, entonces como fracasó han esa ido cambiando extensión, sí. de nombre y de hasta ahora ¿Pero eso. eran los pollitos? Pero, Los pollos. pero tienen también 2 campeonatos, Caramba. al igual que los toros. Todos los días se aprende algo nuevo. Sin embargo, estamos hablando de que tienen tenían 51 años. Allá vimos a Brito, el señor Brito, aspirante a la Domínguez presidencia. Brito, sí, es un liceísta, es un un estrellista, estrellista ¿Cómo? de Sí. nacimiento. brincando. Pero gozó brincando. entonces ahí. Sí, Michael Miguel, no sé si exacto. estuvo ahí, pero Michael Miguel es también un estrellista. Aguiló, Aguiló, también. sí, son. O sea, que están estuvieron ahí. disfrutando de una Bolívar. victoria. Y no solamente están disfrutando, que fueron ayer a la Romana. ¿Y quién? Carolina, sí, claro, Morales. sí, sí, sí. Pero Carolina Morales tiene que bajarle un poco a la, como que, ¿verdad? Los fanáticos. ¿Tú quieres que le bajen? como Que le que baje. ¿Tú le un bajas po- cuando tú ganas? No, pero no, ahí no se puede ser, bueno, yo no quiero decir la palabra, porque es una mujer tan dulce y tan trabajadora y tan No puede cosa, ser fanática. pero que muchas veces, Se vuelven locos. ay, Es que ay. cualquiera. Pero cualquiera. ¿cuántos En el años? éxito, ¿Cuántos años? 51 años, 51 años. Bueno, no Déjala que goce. no hay que hablar de Carolina que Morales. me a gane quienes yo, que me nosotros gane yo una presea importante que no se haya ganado en el Pero país. lo O sea, importante cuando la no es última vez que eso. ganaron las estrellas, Caminero no había nacido todavía. Oye, ¿El Caminero? no había nacido. No, Caminero no había nacido No, yo todavía, no había no, nacido. claro. Claro. Eso, No, usted se ríe, yo no había nacido. pero ven acá. Sí. Pero ¿y Pero por qué ven usted acá. ahí? Ajá. ¿Y cuántos años usted cree que yo Ajá. tengo? No son 40 ¿Eh? que tú tienes. No, No. yo tengo 57 años. Yo soy de los que no, ¿eh? Sí. Déjalo como yo lo puse mejor. Ah, pues está bien. Déjalo No como lo yo dañe, no puse. lo dañe. Que ahí te queda bien, 40. Mire, señores, después de venir a Atelier, a que nosotros les aconsejamos que vayan y adquieran también sus chacabanas, Lorenio Solano no ha querido ir a buscar su chacabana. Perdón, yo Ya fui. fue, y muy Ya tú bella, fuiste. y muy ¿Y dónde linda. está? Un vestido muy, Muy lindo. hermosa, ¿eh? Ah, Un mientras vestido- yo estuve fuera, Sí. No, No, tú no estabas lo aquí. presenté el vestido, pero sí No vino. No, yo no estaba ese aquí. día Pero fue en Higüey que lo usé. en Pero Higüey, por ah, Dios, sí, ¿verdad? ustedes- Sí, En sí. Higüey. ¿Y qué es lo que En le están Higüey, haciendo estos claro, juegos a estos claro. muchachos? pero yo voy a chequear a Estos los de juegos, Higüey, porque oye, yo no me estos acuerdo. juegos de estos muchachos, estos campeonatos le borran la memoria, le dan amnesia a ustedes. Yo me vestí Sí, de no, venir no. a Atelier Sí. el día de La transmisión la desde transmisión el- especial de Higüey. Higüey, claro. Ah, bueno, pues mira, pues está bien. Bueno, pues ya tú sabes, ya hasta Loreni tiene, hasta Loreni, que es Claro. una mujer que siempre viste
De Julia Ortega. De Julia Ortega. Todas sí. mis piezas son de Julia Ortega. Bueno, Julia Ortega es mi pues, madre, para que sepan. Sí, para que sepan. Sí, que empezó haciéndome la ropa de retacito, de lo que Y sobraba. mira, sí. Sí. Sí, yo siempre en el barrio era la que mejores ropitas usaba porque era de retazo. Era lo que sobraba de otro. Yo lo cogí y me armaban una blusita. Y yo fui tan feliz con eso, porque en la sencillez de las cosas que está la felicidad. Bueno, porque también hasta de una camisa de Manuel, que es tan grande, se hacen hasta 2 vestidos. Puede ser. Sí. Unas blusitas ahí. Bueno, miren, señores, el tema desde ayer es Venezuela. Nicolás Maduro cada vez está fuera de Venezuela. A medida que va pasando las horas, está casi fuera de Venezuela. Ayer, después que Guaidó se proclamó presidente provisional, se autoproclamó y lo proclamó una multitud en las calles que salían de Caracas, venían del interior del país, venían de todos los lugares. Proclamó y asimismo lo reconocieron los Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y los países latinoamericanos del Grupo de Lima, que son alrededor 14 países. de 14 países. 11 de esos 14. Incluso la República Dominicana, que no ha ofrecido declaraciones de reconocimiento a Guaidó, pero sí ha reiterado Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República, que en la reunión convocada para hoy en Washington se autorizó a Gedeón Santos, que es el embajador ante ese organismo, a que ratifique el voto de rechazo a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, que no es más que una forma de apoyar al nuevo gobierno que ha surgido en Venezuela en el día de ayer. En todo el mundo se han producido manifestaciones de los distintos grupos exiliados económicos que han salido de ese país y que se colocaban en las embajadas, se colocaron aquí en estatuas o plazas en honor a Simón Bolívar y gritaban desde ahí que el gobierno ya cayó y gritaban y cantaban cosas alegóricas a su país, su Venezuela libre, mientras que se vio a un Nicolás Maduro en una rueda de prensa que ofreció unas declaraciones al país. Él, Delcy Rodríguez, su hermano, Jorge Rodríguez y otras personas más, diciendo nosotros somos el gobierno y somos el presidente, y acusó al vicepresidente, al señor Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, de auspiciar un golpe de Estado en ese país. Sin embargo, no se vio a los militares detrás de Nicolás Maduro, aunque el jefe militar de las Fuerzas Armadas rechazó reconocer a Guaidó y dijo que apoyaba el gobierno de Nicolás Maduro, pero lo hizo desde la lejanía, no como ocurría anteriormente. Lo que creo es que los militares, al igual que Diosdado Cabello, están buscando su salida. Se habló ayer y se rumoró de que había sectores venezolanos que buscaban un exilio del gobernante
Nicolás Maduro y que fue rechazado. Incluso se tocó las puertas de la República Dominicana y se tocó las puertas de Cuba, pero eso no ha sido confirmado, pero son informaciones. Pero como ya se le había planteado en el 2018 esa posibilidad de que él saliera de ese país y lo rechazó, bueno, pues, y buscó una declaración de guerra contra Estados Unidos, guerra diplomática y guerra comercial, y amenazaba con todo, pero cometió un error que ningún otro gobernante de este lado de Occidente se atrevió a eso. Recibió a Vladimir Putin en esa nación y autorizó la colocación en ese territorio suramericano de una base militar rusa. Eso no lo hizo ni Fidel Castro en sus buenos tiempos de relaciones con Rusia. Ahí esa tecla él la tocó y cometió ese error. Usted dirá, bueno, pero tiene derecho. Sí, pero usted sabe bien cómo se maneja la geopolítica mundial. Nadie puede reconocer, nadie puede desconocer eso. Sin embargo, hay que decir que Nicolás Maduro en el día de ayer fue reconocido por dos potencias, que son China continental reconoce a Nicolás Maduro y lo reconoce Rusia, lo reconoce Evo Morales y lo reconoce México. Hoy lo reconoce España y Portugal. Entonces, estamos viendo una situación difícil en Venezuela que ojalá esa nación pudiera conseguir no ir a una guerra fratricidia como ocurrió aquí en el año 1965. Porque el pueblo está en las calles y es una situación muy, muy difícil, muy difícil. Y bueno. Bueno, hay una realidad y continuando con eso, ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro emitió unas declaraciones cuando dijo que en este caso todos los países que han apoyado a Guaidó, él se enfocó en el primero, que fue Estados Unidos, contra Donald Trump y el gobierno norteamericano, diciendo en unas declaraciones que vamos a presentar que rompía relaciones diplomáticas con Estados Unidos, aunque Estados Unidos dice que no va a sacar a sus diplomáticos de Venezuela. Pero yo te pregunto, relaciones diplomáticas, pero lo han roto ya como 10 veces. Sí, esa gente no tiene relaciones diplomáticas. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dice Maduro, sobre todo por lo que tú dices de una posible invasión, que hay muchos países que a pesar de que no apoyan a Maduro, tampoco están de acuerdo con una invasión. Y yo te diría que nosotros estamos viendo a los cientos de miles de ciudadanos que salieron a gritar su Venezuela libre, pero hay otro grupo que está defendiendo a su Nicolás Maduro. Pero mira, el Tribunal Supremo de Venezuela dispuso en el día de ayer el arresto de los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo a Guaidó. Sin embargo, la Fiscalía, o sea, los tribunales y la policía no acataron esa orden. No, para nada. Pero vamos a ver. Sí, lo que pasa es que Venezuela está dividida. ¿eh? Sí. Venezuela está dividida. Tiene las dos posiciones. Están las dos posiciones. Están, por ejemplo, se destaca en los medios de comunicación que están a favor de los Estados Unidos y que siguen los lineamientos de los Estados Unidos. Se destaca mucho las manifestaciones de Guaidó, pero también hubo movilizaciones y hay movilizaciones de los chavistas, de los seguidores de Maduro. Vamos a ver, como dice Lorena, los cortes de ambos. Exacto, está de Maduro y del autoproclamado presidente Guaidó. Vamos a verlo y luego comentamos. Señor director, por favor. Jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones
que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Y procedo en este día histórico de liberación, en este día histórico de reafirmación de la soberanía, a firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone del país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela. Procedo a firmar a nombre del pueblo de Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien, sino que os condenen. Bueno, ya ustedes vieron ahí a Juan Guaidó. ¿Y de dónde surge este joven de 35 años que en apenas semanas se ha convertido en el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, de un gobierno de transición para que se convoque a elecciones nuevamente? Y que ha estado respaldado por los principales países del mundo. Este joven llegó el 5 de enero por accidente del Partido Voluntad Popular al Congreso y se convierte ahí en el presidente de la Asamblea Nacional, y a una sola semana lo detiene el Servicio de Inteligencia Bolivariana, el SEBIN. Y ustedes se acuerdan que aquí mencionábamos al SEBIN, que lo había detenido, se lo había llevado, él iba al estado de Vargas, y al camino del estado de Vargas, que fue detenido, la familia de él y él mismo, a través de las redes sociales, me acaban de llevar los agentes del SEBIN, no se sabe para dónde. Eso ocasionó una ola a nivel internacional que todo el mundo se estaba preguntando en minutos, qué habría pasado, cuál sería el destino de este joven de 35 años, como le decía, del Partido Voluntad Popular, que no se sabía porque en ese momento se decía que él se había autoproclamado presidente y se decía que por eso el SEBIN lo había arrestado. Él no duró una hora preso por la ola de comentarios, de informaciones que se volvió viral en menos de una hora en todo el mundo. Lo liberaron, él presenta ante la sociedad, dice, bueno, ya está todo en calma, pero ya se venía preparando lo que ayer el pueblo venezolano y el mundo que estaba pendiente porque se sabía de esta manifestación, ya todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro estuvieron emitiendo mensajes para decir que apoyaban esa Venezuela libre a través de muchísimas manifestaciones, como decía Caminero, en las diferentes plazas que representan la nacionalidad venezolana, también realizaron actos alegóricos a ese apoyo a Juan Guaidó. 35 años, recién integrado al tema de la Asamblea Nacional. La ironía de la vida, porque este muchacho de 35 años, como tú bien lo señalas, fue prácticamente un desconocido que llega a la Asamblea y cómo asume, ya es proclamado, prácticamente reconocido por toda la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, figuras que tienen
20 años luchando en contra del chavismo, No lo han logrado. en contra de Nicolás Maduro, y que fueron a elecciones y que se constituyeron en los verdaderos líderes de la oposición. Sin embargo, este muchacho como si fuera una sombra. Pudiera decirse que estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado. ¿Por qué? ¿Por qué te decía que entró Pero como accidente? Él tiene que convocar. Su papel es ser presidente interino de Venezuela y convocar a elecciones. Claro elecciones en 1 año y medio o en 2 años. Cuando todo esto, y lo doy como un hecho, porque yo soy de lo que hecho pienso de que se va a derrocar yo soy completamente a Nicolás de lo que Maduro. pienso que cada vez más, mientras más alto, oigan bien, mientras más alto habla Nicolás Maduro, está más cerca su salida de Venezuela y dejando el gobierno para que se haga una transición en ese país. Te decía de él que él el 5 de enero asumió. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de su partido, que le tocaba asumir la presidencia de la Cámara de Diputados aquí, De la Asamblea Nacional allá, estaban con problemas legales. A quienes le tocaba asumir, que tenían mayor trayectoria que él, tenían problemas legales. Y esos problemas legales que pueden ser ligados a la oposición contra Maduro o lo que sea, le dio el paso, el ticket, la tarjeta verde a este jovencito que hoy se ha coronado internacionalmente con el ojo del mundo, en los ojos de la comunidad internacional. Están apostados en Venezuela. Hay una posición muy inteligente del gobierno dominicano a través del vocero principal que habla a nombre del presidente de la República, y me refiero a Miguel Vargas Maldonado. Cuando Miguel Vargas Maldonado dice que República Dominicana va a reiterar su voto para declarar o considerar que el gobierno es ilegítimo, el gobierno de Maduro, pero Vargas Maldonado dice que el gobierno dominicano apuesta a una conversación, a un diálogo de paz entre los venezolanos. Y yo digo que es muy inteligente porque cuando usted toma posición, toma una decisión de irse de un lado o de otro lado, usted está cometiendo el error de estar siendo subjetivo ante la situación que se da en Venezuela. El gobierno dominicano, y eso hay que decirlo, hay que reiterarlo, fue el escenario principal escogido y brindado tanto por la oposición como por el gobierno de Maduro y brindado por el gobierno dominicano, el escenario principal para las rondas de negociaciones que no llegaron a un final feliz, que se esperaba que podrían las partes ponerse de acuerdo. Pero cuando usted es subjetivo, comete ese error de no analizar la situación realmente como son y como deben ser. Y el gobierno dominicano ha sido inteligente al decir, está la situación de crisis en Venezuela, hay una situación de enfrentamiento por la lucha política, hay una crisis, hay un pueblo en las calles, pero hay también la posibilidad, deja abierta la posibilidad de que el diálogo sea la forma de resolver los problemas, de que los venezolanos, entre ellos, se pongan de acuerdo, que no se repita la historia que la sufrimos los dominicanos hace precisamente, van a cumplir 54 años los acontecimientos de 1965, donde una situación interna provocó una intervención militar, la segunda de los Estados Unidos en el siglo pasado. Y ojalá que en Venezuela no ocurra eso, ojalá que los venezolanos lleguen a un punto de convivencia. Si Maduro tiene que irse porque el pueblo venezolano ha decidido sacar a Maduro del poder, amén. Si Guaidó tiene que juramentarse, autoproclamado presidente, tiene que llegar a Miraflores, al Palacio y dirigir un proceso de transición, amén. Pero que sean los venezolanos,
que no sea otra nación que le declare la guerra, no solamente política, que no sea otra nación que tenga una agenda establecida para sacar a Maduro, que sean los mismos venezolanos que puedan resolver sus problemas y que en pleno siglo XXI no se convierta Venezuela en un centro de confrontación de naciones poderosas, porque Caminero dijo al principio, uno de los errores que cometió Maduro, y yo subrayo eso, uno de los errores que cometió Maduro fue la reunión con Putin y fue la posibilidad de la instalación de una base militar y fue quizás un atrevimiento de parte de Maduro de hacer ese anuncio. Si lo vemos así, entonces no estamos viviendo en una plena nación o un pleno mundo democrático, dependiendo siempre de la decisión de un Estado, que en este caso es desde Washington. A eso es que debemos estar reflexionando de cómo República Dominicana fue víctima de una situación en 1965, fue víctima de una situación en 1965 por enfrentamientos entre dominicanos que debimos de haber resuelto nosotros los dominicanos y luego vimos todas las consecuencias. Ojalá que en Venezuela, y es mi punto de vista, no ocurra eso, que las manifestaciones en las calles sean las que dispongan que Maduro siga o no siga, sean las que afiancen a Guaidó, el autoproclamado, pero que otras naciones abiertamente digan, le voy a hacer la guerra económica, le voy a hacer la guerra diplomática, le voy a hacer la guerra en los medios de comunicación. Ahí no podemos estar en estos tiempos y convertir a América Latina y convertir esta región como si fuera Siria, como si fuera Libia, como si fuera Irak. Y precisamente Estados Unidos se retiró de Siria. Precisamente Estados Unidos ya no tiene a un Saddam Hussein. Precisamente Estados Unidos no tiene a otros supuestos o no enemigos en esta región. Y esto podría entonces tener como escenario principal de las movilizaciones militares y del uso de la fuerza en Venezuela por parte de una nación poderosa. Pero mira, hay un asunto, uno no puede tapar el sol con un dedo. Realmente lo ideal sería eso, que los países tengan su autodeterminación. Pero vivimos en un mundo globalizado. Globalizado a nivel económico, globalizado a nivel de acuerdos internacionales de lucha contra el crimen organizado, con apoyo a las diferentes democracias. Y te voy a buscar los diferentes escenarios. O sea, Rusia no permite que en Siria, ¿verdad?, se saquen el petróleo, el gas, que quiere controlarlo él. Y por eso es que se aferra y lucha a favor de esa nación, mientras que los otros están buscando precisamente lo que Rusia tiene. Te estoy hablando de una vaina geopolítica, ¿verdad? Ahora bien, eso es en esa parte. Los chinos, ¿sí? La República Popular China, o sea, ¿qué está haciendo con Taiwán? Es un país, pero para ellos es una provincia y están completamente dejando solo, sacando y haciendo relaciones diplomáticas con muchos países que reconocía a Taiwán como una nación. Sin embargo, ya cada vez son más los que reconocen a China, hacen relaciones a China, un país poderoso, económico y de desarrollo. Y sin embargo, tú dices, bueno, pero ¿y por qué un país tan poderoso quiere entonces acorralar a un país como Taiwán? Entonces tú dices, no, ellos dicen, es que esa es una de nuestras provincias que se autoproclamó. Te estoy hablando de esa parte. Ahora bien, en esta parte, cuando estos países han tenido problemas, tú tienes relaciones con Estados Unidos son miembros de organismos internacionales
que hacen acuerdos en torno, como la OEA. Usted puede decir, bueno, eso no sirve, eso es lo que tú quieras, pero usted forma parte como miembro de la Organización de Estados Americanos, que tiene una carta que le llama la Carta Interamericana, que establece que todos esos países que están dentro de eso, con sede en los Estados Unidos, en Washington, la capital, y dice, todo el que está a favor de la democracia se defiende. Ahora, aquellos países miembros que desconozcan la institucionalidad, que desconozcan la democracia, entonces es un país que se aísla y se le pone, entre las sanciones están bloqueo económico, posiblemente hasta la intervención de los Estados Unidos. O sea, todo el mundo firmó eso. Ahora, si usted hubiese dicho, queremos ser libres y no pertenecer a eso, no, pero pertenece. Entonces, cuando se rompe ese orden, ¿cómo los venezolanos van a enfrentar a un gobierno y a un ejército? Señores, mira eso. Eso. Tú lo quieres poner para que vean, vamos a escucharlo, para que vean por qué ella llora. Sí, que le preguntan por qué llora. Vamos a escuchar esa joven y luego comentamos. Y un joven que viene de lejos también, de provincias. Vamos a ver. Esa mujer en Curiepe. ¿Por qué llora? Porque quiero mi país libre, quiero un mejor futuro. Bueno, seguimos, ahora sí. ¿Cuánto tiempo Aguántense aquí para arrancar todos juntos, ahora sí. Vamos, allá seguro. con la virgencita, ¿verdad? Dios mío, esta mujer en Curiepe me tiene el corazón arrugado. ¿De dónde vienen? ¿De dónde De vienen? Higuerote, hermano, 2 días caminando, 128 kilómetros, pero esto es por la libertad de nuestro país, una devoción mariana, con nuestra Virgen del Carmen, patrona de Higuerote. Y vamos, Venezuela, va a ser libre. Un aplauso pronto. para nuestra Nos juventud aferraremos a la prolongada, para fe. nuestras abuelitas. Señores, ustedes quieren una mejor manifestación sin que ningún país intervenga, sin que ningún país emita una Pero lo opinión, que yo- perdóname, Rivas, sin que ningún país emita una opinión. Tú estás viendo cientos de miles de personas lanzados a las calles diciendo Que vienen no desde las aguantamos provincias. más, Mire, no aguantamos yo más. lo que estoy diciendo es, Caminero y Loreni, Sí. que las subjetividades para analizar las situaciones nos ponen, nos colocan a nosotros como comentaristas, como analistas de la situación, de un lado, y no vemos el otro lado. Es decir, tenemos que ver los dos lados. Venezuela es un país que está dividido, primero, está dividido, porque en Venezuela ocurrió en el 70, en el 90, en los 80 y parte del 90, que dos partidos, el ADECO y el otro partido, destruyeron el sistema partidario. Y así como está Guaidó, así mismo fue Chávez. Chávez fue así mismo. Chávez era un coronel que decidió una acción que fracasó y que se fue a la cárcel y que fue condenado a 5 años. Y cuando salió de ahí, salió siendo uno de los líderes más... Pero tú no espérate, puedes... pero déjame decirte. Pero tú no puedes equiparar. No, yo no estoy a Hugo equiparando, yo Chávez estoy... con Maduro, No, yo no, Chávez, en ningún momento he dicho... A pesar de que, en ningún momento he dicho llegó que de esa es manera, Maduro. No estoy hablando de Maduro. Un gobierno yo estoy diferente hablando, y una concepción yo estoy hablando de que... Si puede coger uno y otro Sí, otro. sí. Para que Yo no estoy sea... hablando de que hay que ver las dos partes. Primero, Caminero lo dijo, la autodeterminación de los pueblos. Si la autodeterminación de los pueblos es buena en un momento y es mala en otro. ¿Cuál fue la autodeterminación de los pueblos y el papel de la OEA y de la ONU cuando Estados Unidos hizo el Plan Cóndor en Sudamérica? Y para los que quizás no sepan lo que fue el Plan Cóndor, fue el colocar militares y apoyar militares dictadores en casi todos los países de Sudamérica y en casi todos los países de Centroamérica. ¿Cuál fue el papel de las Naciones Unidas y cuál fue el papel de la Organización de Estados Americanos? Fue la de decirle un no al golpe de Estado de Pinochet en 1973 en Chile. Fue decirle un no a los militares argentinos que lo último que hacían era que ponían a parir a las mujeres y le quitaban sus hijos y todavía andan por ahí buscando hijos de las personas que se opusieron al régimen militar por muchos años en Argentina. Fue decirle no a Brasil, a la situación que se dio en Brasil. A eso es que yo me refiero. Fue decirle no a Duvalier,
que heredó la dictadura de su papá desde 1957, 58 hasta 1986, 87. A eso es que yo me refiero, es decir, vamos a ver las cosas desde todos los puntos. Es una lucha de poder en Venezuela, es una sociedad dividida en Venezuela. ¿Y qué tú sugieres Lo que yo sugiero es que los venezolanos se pongan de acuerdo ellos. Y si hay injerencismo, tiene que ser como lo hizo República Dominicana. ¿Qué hizo la República Dominicana? Nosotros somos el escenario para que ustedes se pongan de acuerdo. Y el presidente de la República, lo hayan puesto de relajo o no, República Dominicana se convirtió en un espacio de paz y de convivencia. A eso es que me refiero yo, de que está bien, los venezolanos se movilizaron contra Maduro, pero los venezolanos se movilizaron a favor de Maduro, y esa es una realidad. No nos vamos a poner ciegos. Es una realidad de que Guaidó no ha sido electo, Guaidó ha sido autoproclamado. Todos los países del mundo decimos que han apoyado a Guaidó. Está bien, Estados Unidos lo apoya Ecuador, lo apoya Brasil. Pero ¿a quién apoya Maduro? Lo está apoyando Rusia, lo está apoyando China, hoy en la mañana lo está apoyando España, lo está apoyando Portugal, porque estamos divididos en cuanto a eso. A eso es que me refiero, a eso es que tenemos que ser objetivos. Claro que sí, Rivas. No estamos siendo objetivos. Rivas, estamos hablando de un país, óyeme, estamos hablando de un país que fue a unas elecciones para elegir a ese presidente que dice que está legítimo, que es Maduro, y no votó el 45% de esa población. Entonces, ahí te está dando un mensaje solamente el hecho. Si el 45% no fue o llegó a ser solamente el 45% quien votara de la población en general que estaba hábil para votar, eso ya es una respuesta de lo que está pasando. Te está diciendo que hay un 55% que no cree que pudiera darse el cambio o que iba a estar en contra, porque si hubiese estado a favor, vaya a ejercer el voto a favor de Maduro. Y República Dominicana, como tú lo dijiste, que cuando tú dices que se tienen que poner de acuerdo, nosotros duramos más de un mes con toda la delegación de Venezuela tratando de que tanto la oposición como el gobierno se unificara y llegara a un feliz acuerdo, a un feliz término. Pero ¿qué pasó en varias ocasiones? Que se negociaba algo y cuando se iba a una rueda de prensa desmentían al Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano de lo que se había puesto. ¿Y qué dijeron? Ustedes saben que no es solamente Venezuela que se trata aquí en el país. Hay muchísimos continentes o los demás continentes y los demás países que también tienen problemas que se deben debatir. Y aquí se paralizó todo prácticamente porque el tema era Venezuela cuando se estaba con la reunión dentro de ellos. Es un mundo globalizado. Pero perdóname, Rivas, lo que te quiero decir es que nosotros hicimos el aporte que como dominicana teníamos que hacer y no se logró el acuerdo. Internamente, ellos han tratado de hacer muchas cosas y no han logrado el acuerdo. Si tú hablas de gobierno dividido, Estados Unidos también está dividido, una administración cerrada por una decisión del presidente de que quiere unos fondos para un muro, pero aquí estamos hablando de que hay una población que se ha levantado y que ha dicho no más Maduro, no queremos más a Nicolás Maduro. Y si se llega a unas elecciones, ¿qué es lo que está pidiendo Juan Guaidó? Juan Guaidó se autoproclama presidente encargado de transición, convocará a elecciones y esas elecciones definirán si ciertamente Venezuela quiere continuar con Nicolás Maduro. Y hay una realidad más grande. Es la crisis humanitaria que hay en Venezuela, es la crisis económica que hay en Venezuela, es la crisis social. ¿Ustedes saben por qué? Porque como me decía una persona que yo tengo, venezolana que estaba allá ahora, me dice, veo a la gente sin alma, las veo pálidas, las veo andando como si no quisieran andar. Y ustedes ven los videos de la mayoría de los manifestantes que están en contra de ese régimen y así se irán. Y los que están a favor, ¿por qué están a favor? ¿Por qué están a favor mucha de la gente que tienen que ir a esas manifestaciones? Por algún interés también que les suma a estar pegado a ese gobierno de Nicolás Maduro. Pero vamos a contar entonces, si el país entiende que no fue legítima la decisión de que Nicolás Maduro se reeligiera, que se vaya a un referéndum, que se vaya a una nueva elección y que el pueblo hable. Nosotros aquí lo que estamos, en vez de nosotros orientar en función de lo que está pasando en Venezuela, estamos cayendo en discusiones irracionales. Irracionales
en función de lo que a mí me interesa y lo que al otro le interesa. No en función, porque es irracional pensar que en una nación como Venezuela, donde un presidente hace unas elecciones completamente farsa, amañada, con un solo partido. Aquí lo hizo Joaquín Balaguer en el año 1974. Lo de Balaguer estaba mal. Y lo del 70. Sí, Balaguer estaba y el 70 mal. también. Y Balaguer que cometió tropelía, que eso es un semidictador, que eso es todas las cosas, eso estaba mal. Pero lo de Nicolás Maduro, 30, 40 años después, entonces eso es aplaudible. Que él permitiera, escogiera un partido a su favor para que exista uno solo que compita conmigo. Y hace unas elecciones completamente amañadas y se proclama presidente de la República con esas elecciones. Que una Asamblea Nacional votada por más de 15 millones de ciudadanos venezolanos en unas elecciones sean, y porque estaba en contraposición de las cosas del gobierno de Nicolás Maduro, entonces se convocara un plebiscito y se creara un organismo que suplanta las funciones del Congreso Nacional. Eso lo hizo Fujimori en Perú. Entonces, ¿nosotros podemos aplaudir eso? No podemos aplaudir eso. Entonces, ese mismo organismo elige una Junta Central Electoral, aquí le llamamos así, allá le llamarán Consejo Nacional Electoral. Y eligen unos miembros escogidos porque los otros no servían. Los otros había que sacarlos y pusieron otros. Los que convocaron a unas elecciones sin la oposición. Y la comunidad internacional, no nos interesa, comunidad internacional, que no vengan aquí. Está prohibido, incluyendo los Estados Unidos. O empezando con los Estados Unidos. Entonces, eso es irracional, eso es ilegal, eso es antidemocrático, eso es dictatorial. Se le plantea, incluyendo aquí en la República Dominicana, que se permita que lleguen a ese país medicinas por la crisis humanitaria. No, aquí no hay crisis humanitaria. Y la gente muriéndose porque no tenían medicina. Por falta de medicamentos. No tenían medicina para su salud. No podían comprarla. Los que podían tenían que ir a Colombia. Sin embargo, aquí no hay crisis económica. Las góndolas de los diferentes supermercados vacíos. La gente tenía que comprar papel en Miami o ir a Colombia. Papel higiénico. Papel higiénico. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un país que está completamente en crisis. Y encima de eso, no podemos tener o desconocer una realidad. Nosotros estamos aquí llenos de venezolanos, de ciudadanos venezolanos, que tú lo ves en un semáforo vendiendo piloncitos y chocolates, y que tú ves a esa persona y dice, lo primero que dice, esa persona en Venezuela es una ciudadana de clase media. Sin embargo, ha venido aquí a la República Dominicana huyéndole a esa crisis humanitaria, a esa crisis económica, a esa crisis alimentaria que tiene Venezuela. Y vienen aquí a durar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta las 7 de la noche, muchas de ellos con sus niños cargadas en los brazos, otros dejándolos en las esquinas. Entonces, eso es una realidad. Estamos hablando de un país que está colapsado institucionalmente, humanitariamente y con una crisis de valores y con un presidente que cada vez más toma medidas antidemocráticas
porque tiene presos políticos. Ahí hay líderes políticos que están presos, otros lo han matado. ¿Por qué? Pues se han lanzado a las calles a protestar. Bueno, el lógico enfrentamiento entre policías y manifestantes. Al resultado, hay cientos de muertos. Mira, Caminero, yo quiero aclarar. Antes de... Yo quiero aclarar y perdona, que Nicolás Maduro no es un santo. No, es que no lo es. Nicolás Al Maduro, contrario, es un dictador. no, espérate. Nicolás Maduro no es un santo. Ni la oposición son santos. A eso es que yo me refiero. No, la oposición es débil porque Es débil, no es tienen santo, el no poder son santos. económico. y Es no la tienen lucha el poder política. militar. Es la lucha política que se da en una nación. Que otras naciones han tenido la inteligencia suficiente y la parte histórica suficientemente inteligente para, por ejemplo, República Dominicana, luego de una intentona, de una revolución de 1965, de derrocar al dictador Trujillo, ha tenido sucesivas gobiernos de diferentes administraciones, con elecciones con sus bajas y con sus altas, con elecciones con mucha trampa, y ha logrado ser institucionalmente un país con una historia en los últimos 50 años diferente a otros. Eso es una cosa. Ahora, en Venezuela se dan las condiciones para esa lucha política. Y cuando usted, por ejemplo, dice que debe irse Maduro, que debe quedarse Guaidó y que debe... No, y Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello. Cuando usted lo dice desde fuera, está desconociendo que es un problema de los venezolanos. Sí, pero es un problema de los venezolanos que afecta a los dominicanos, que afecta a Colombia, a eso es que yo me los refiero. afecta a ellos. Y entonces, cuando nosotros aplaudimos, muy bien como tú dices, cuando nosotros aplaudimos que este es un mundo globalizado, uno se pregunta, está bien globalizado. ¿Y qué hace el mundo por Haití? ¿Cuál país más colapsado que Haití? ¿Y qué hace Haití por Haití? Entonces, los venezolanos que hagan por los venezolanos. Y eso es lo que están haciendo, a eso es que me refiero. Eso es lo que están pero haciendo. espérate, es que yo estoy analizando la parte de la intervención. Ajá. ¿Qué hace el mundo por Haití, el país más pobre del mundo prácticamente? ¿Qué hacen los presidentes de Haití por Haití? Bueno, ¿qué hacen los presidentes de Haití por Haití? Pero ¿qué hacemos los países fuertes? ¿Qué hace Canadá? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Francia por Haití? Absolutamente nada. Y es un país colapsado. Es un país que tiene 2 millones de migrantes aquí en República Dominicana. ¿Y cuánto en otras partes del mundo? Bueno, ¿alguien reconoce que hay 2 millones de migrantes haitianos? Pero es que aquí? yo lo reconozco. Óyeme, yo lo reconozco. Dice Riva que yo tiene lo reconozco. Dice que hay de 2 causa. millones. Yo lo Atención, reconozco. Dirección General de Migración, que dice que son menos. Pero, oye, no, porque esos son sus registros. Lo que estoy refiriéndome es que no es solamente porque un país esté colapsado. No es solamente porque un país tenga dictadura. ¿Cuántos golpes de Estado se ha dado en los últimos años en Honduras? Son 3 golpes de Estado. Por eso es que, y he visto a las Naciones Unidas o a la OEA decir que hay que ir a intervenir ese país para poner las cosas en orden. No. Se ha intentado, entonces, se ha dicho, ¿qué se debe hacer? Rivas. Que cada país, que cada nación resuelva sus problemas. Y si vamos a resolver los problemas de otras naciones, no sea en imposición. Vamos a unirnos para el asunto de medio ambiente, vamos a unirnos para el asunto del narcotráfico, vamos a unirnos para el asunto de la trata de personas. A eso es que me refiero. Casi 3 millones de venezolanos han emigrado durante esta dictadura que tiene instaurada Nicolás. Permiso, casi 3 millones de venezolanos han emigrado a los países que les han dado la entrada, le han dado la vigencia. Los venezolanos no se quieren ir de su Venezuela. Ellos no quieren salir. Y yo creo que eso también es una forma de decirle a Nicolás Maduro que no quieren seguir en eso. Mira, si un hombre está maltratando a una mujer y tú lo ves y tú lo dejas, tú eres tan culpable como ese hombre. Tú sabes que eso es lo que está en los pasando con la países comunidad siempre internacional. hay dobles morales. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que se le critica que intervenga en Venezuela, dominicanos aquí, y también en la posición tuya, José. Aquí
tú rechazas eso y que Estados Unidos intervenga en eso. Sin embargo, aplaudes que esa OEA, a través del Consejo Interamericano de Desarrollo de los Derechos Humanos, o sea, el Comité Interamericano de los Derechos Humanos, intervenga aquí para decirle a los dominicanos que no puede imponer una ley de migración. Eso es cierto. Y entonces es bueno para que ellos intervengan aquí, incluyendo organizaciones que pertenecen a los Estados Unidos, que tienen y pagan aquí a organismos y organizaciones para que luchen a favor de los haitianos, en contra de lo que ellos llaman políticas del gobierno y la xenofobia de los dominicanos. Ahí sí es bonito, o sea, para que se intervenga. Ahí se aplaude eso de los Estados Unidos, de organismos de los Estados Unidos, pero y de personas como Rivas, rechaza, que lo dice abiertamente. Se rechaza que intervenga, escúchame, y rechaza que intervenga en Venezuela. Loreni, no creo que son sea las cosas elegante, de la vida. Loreni, Vámonos a la portada de los diarios de circulación Loreni, que sea elegante, nacional. De personas como Rivas. Iniciando con el listín quedaron diario. Muchas cosas, quedaron cosas. Maduro. Que podamos seguir. Cada vez más aislado. República Dominicana ratificó anoche que desconoce la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela y reiteró que esa será la posición de los dominicanos que mantendrá en la reunión de hoy del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington. Ahí está la foto, se le ve levantando la mano a Guaidó, Juan Guaidó, quien se autoproclamó ante una multitud en las calles como presidente interino de ese país y reconocido por la comunidad internacional. El Papa ora por la paz del país al pasar por el espacio aéreo de República Dominicana. El Papa Francisco es recibido por 3 niños al arribar ayer al Aeropuerto Internacional de Tocumen de Ciudad de Panamá. El sumo pontífice participará hasta el próximo domingo en la Jornada Mundial de la Juventud. Yo no sé cómo llegó ese mensaje, ¿fue por Twitter? No, acuérdate que en el avión del Papa también hay periodistas. Y ese sitio, eso se mantiene en comunicación. Cada declaración del Papa tiene gente que lo está siguiendo. Sí, como hace el presidente que viaja con los periodistas en el mismo avión. Es de hecho una categoría superior en alguna forma. Igual que el presidente de China, que también anda igualito. Hay un equipo de prensa que va, hay un equipo de prensa que anda con el Papa. Son los dueños del mundo. La fábrica de las falsas identidades. Ese es el editorial del Listín Diario. Limpieza de la ciudad. Falta coordinación para retirar la basura clasificada en tanques. Los tanques instalados por obras públicas se mantienen llenos de basura por la falta de coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Vacunan contra la rabia en 15 localidades de Pedernales. Machete sacó cédula con una acta falseada. O sea, no es un documento de la Junta Central Electoral, sino que este tipo vino con esos documentos de Venezuela y falsearon aquí. Incluso donde sacaron en Los Minas esa cédula con una acta falsa, recomendaron la cancelación. Ya lo canceló. De 3. Sí, ya. Porque el documento final sí es de la Junta. Sí, el documento final. Sí, pero con una acta falsa. Pero el carnet de la cédula por eso salió de la Junta. Por eso se recomienda la cancelación de 3 empleados de la Junta en Los Minas. ¿Por qué? Porque con esa acta falseada, bueno, pues se consiguió esa cédula.
Amarante y Domínguez Brito rechazan inercia de campaña por candidatura. Recuérdense que en el día de ayer la noticia principal del listín es que había inercia por la polarización de los que promueven a Danilo Medina y de los que promueven la reelección de Leonel Fernández, la candidatura y la reelección de Danilo. Caso de Odebrecht, Rondón está dispuesto a negociar sin devolver dinero. Obispo Masalles insta a ser más enérgico en contra de la corrupción. Y en los deportes, 51 años después, las Estrellas Orientales se coronan campeones de la Liga de la República Dominicana y los estrellistas están disfrutando y satisfechos. Y yo puedo decir que casi todos los dominicanos con ese triunfo de las Estrellas. Esos son los titulares del Listín Diario. Veremos qué tiene el periódico Hoy. El periódico Hoy inicia en deportes. Claudio Marrero listo para su pelea por el título mundial. Se mide a Tustok Nimbaya, Dios mío, Niambaya, en New York. Caramba, tengo que aprenderme ese idioma. Estrellas ganan campeonato. Felicidades de corazón para todas las estrellas, a todos los estrellistas, que lo disfruten. 51 años, que lo disfruten. El legendario equipo verde de béisbol dejó atrás 51 años sin pisar la alfombra de los campeones. Que lo disfruten mucho, de verdad. Crisis en Venezuela, el tema principal del mundo el día de hoy. Guaidó se autoproclama presidente, Maduro rompe relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos no sacará diplomáticos de Venezuela. Ministro de Defensa dice militares no aceptan a Guaidó. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el BID y 11 países latinoamericanos reconocen a Guaidó. Fuerzas vinculadas al gobierno matan a 13. Oigan, pero mira qué fuerte está ahí. República Dominicana no reconocerá gobierno de Maduro. Estos son los temas ligados a Venezuela que están dentro del periódico Hoy. Gran logro del Instituto Espaillat Cabral. Es el primer centro de salud dominicano en recibir la acreditación internacional de calidad en salud de Estados Unidos. Embajador no ha tenido tiempo para pensar en propuesta para juez de la Suprema Corte de Justicia, dijo Olivo Rodríguez Huertas. Ángel Rondón abre puerta para negociar. El empresario dice que lo haría para pagar impuestos, no para delatar. Oigan, bueno, a pagar impuestos, vamos avanzando. Lluvias moderadas para hoy en el país. Meteorología vaticina temperatura baja, sobre todo en horas de la noche. Sí. En Alegría, Omega en Puerto Plata este sábado. En el mundo, el Papa llega a Panamá. Más adelante presentaremos, aparte de los dominicanos, un grupo que está en Panamá, que llegó también ayer. El Papa llega para esta reunión juvenil. Francisco encabezará la Jornada Mundial de la Juventud, que reunirá a miles de jóvenes. República Dominicana se convirtió ayer en socio de Fitur. Por eso, ministro de Turismo recibió el rey de España. La Junta Central Electoral canceló y someterá a la justicia a 3 empleados que expedirían cédula fraudulenta a colombianos. Así que ya ustedes saben que fueron cancelados ayer y serán sometidos a la justicia por la emisión fraudulenta de la cédula de identidad a nombre de David José Mateo, que es el conocido narcotraficante colombiano, que le decimos Machete, y qué bueno que sea esto y que se conozca públicamente las 3 personas para que nadie intente hacer algo similar. Nadie intente hacer algo similar. Esquina Joven de hoy premia a jóvenes talentosos. Acuérdense que estamos en el mes de la juventud y aquí en República Dominicana el Día Nacional de la Juventud el 31 de enero. Y la población con discapacidad requiere apoyo de todos los sectores. Eso fue parte del grupo, el almuerzo del Grupo Corripio de ayer con Magino Corporán. Dice, vencer la práctica milenaria de discriminación contra personas con discapacidad requiere una especie de proceso de evangelización en el que deben participar autoridades, familias, empresas y la sociedad en conjunto. El planteamiento lo hacen ejecutivos del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Estos son los titulares principales del periódico Hoy. Veamos qué nos tiene. El Diario Libre, ¿verdad? La portada, la celebración. Se acabó el Fucú. Brillan las estrellas. Fiesta en San Pedro de Macorís.
Maduro enfrenta la peor crisis de su mandato, rompe relaciones con Estados Unidos. El titular del Parlamento, Juan Guaidó, se proclama presidente. Se inicia lectura de la acusación caso Odebrecht. Fueron eliminados pollos con gripe aviar. Leonel y Abinader lideran resultados de nueva encuesta. Barrio Lindo en Villamella no tiene escuelas ni calles asfaltadas. Asociación de Padres somete amparo contra paralizaciones de la Asociación Dominicana de Profesores. 6 modelos dominicanas triunfan en pasarelas de París e investigan avioneta cayó cerca de Yuma en la provincia La Altagracia. Estas son parte de las informaciones que nos trae este 24 de enero, Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta el periódico El Día, con su noticia principal: crisis de Venezuela se agudiza. Maduro rompe con Estados Unidos. Opositor se declara presidente del país sudamericano con apoyo foráneo, mientras que apoyo a Nicolás Maduro, México, Cuba y otros siguen fieles. Las Estrellas Orientales ganan torneo histórico, obtienen corona luego de 51 años. El equipo de San Pedro de Macorís fue perfecto al llevarse la serie regular 29-11, en el round robin 11-7 y la final 5-1. Así hay toda una historia. Ganaron las 3 series, o sea, la regular, el round robin y ganaron la final. Así está. Había uno que se constituyó, dije, en el, ¿cómo es que decía? Bueno, los 3 equipos. Ahí estaba Ulises Jiménez y Abel Guzmán Ten. Y no solamente eso. ¿Pero son aguiluchos? No, uno aguilucho y el otro del otro de los gigantes. Pero iban al play. Sí, fueron. A favor del Escogido y contra el Licey. Y después en contra del Escogido, a favor de las Estrellas Orientales. Así estaban esos muchachos. Machete obtuvo cédula y acta en Santo Domingo Este. La Junta Central Electoral identificó responsables de dar documento a narco colombiano. Díaz reclama incluir a Temo en expediente. Eso es el ex ministro de Obras Públicas. Y ex secretario económico, ¿verdad? Económico, de sí, finanzas del PLD. De finanzas del PLD. Díaz Rúa, que reclama incluir a Temístocles Montá en el expediente. Procuraduría sigue hoy con la lectura de acusaciones de implicados en soborno en el sumario. Opción democrática y Al País apelan fallo de la Junta. Discapacitados, Conadis denuncia falta de inclusión escolar. Y en el espectáculo, video sexual, Ozuna dice fue error del pasado. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene. El periódico El Caribe inicia con Venezuela. Vemos la foto a mano izquierda del presidente Nicolás Maduro, a mano derecha del autoproclamado presidente Juan Guaidó, el que era presidente de la Asamblea, ahora presidente de la Nación. Foto de Miranda, ¿no? Así es. Dice, Guaidó se proclama presidente interino y Maduro recibe el apoyo del ejército. Solo del ejército. El mundo está a favor de Guaidó. Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina reconocen a Guaidó. Rusia, Cuba, Bolivia, México apoyan a Maduro. La ONU llama a diálogo. Presentan cargos contra imputados de caso de Brecht. Fiscales comenzaron ayer a detallar los cargos contra los 7 implicados en el caso de sobornos por $92 millones. Que no se olvide, memoria contra el olvido. Catedrático, profesor evangélico, enfrentará cargos en Puerto Rico.
Gerardo Pérez Pons aceptó viajar a Puerto Rico a enfrentar cargos sobre robo de fondos públicos. Cédula de machete fue obtenida con documentos falsos. La Junta Central Electoral dijo que el acta a nombre de David José Mateo se digitalizó en la 12ª circunscripción en Santo Domingo Este. En Madrid, gobierno licitará plan de desarrollo de Pedernales. Francisco Javier García, ministro de Turismo, dijo que los ministerios de Turismo y la Presidencia elaboran los términos de la licitación. Leonel endurece discurso, dice que no hay marcha atrás. La postura cada vez más firme del expresidente en contra de que se modifique la Carta Magna para habilitar a Medina favorece a sus aspiraciones. Y por último, el CONAPE va en auxilio de ancianos que viven total indigencia. Personal de salud y trabajadores sociales del CONAPE examinan a José Altagracia Santana en su casucha del kilómetro 19 de la carretera de Yamasá. La institución evalúa trasladarlo del lugar. Estos son los titulares del periódico El Caribe. Bueno, yo tengo una primicia que le voy a dar. Primicia. En las próximas horas, en el día de hoy, saldrá un escándalo porque una empresa licorera será, yo no voy a decir cerrada, pero será sancionada drásticamente con millones y millones de pesos por evasión fiscal. Y eso lo hará la Dirección General de Impuestos Internos. No voy a citar la empresa porque, bueno, vamos a esperar cuando suene ese trabucazo en el día de hoy de esa empresa licorera que será drásticamente sancionada por la Dirección General de Impuestos Internos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con los resúmenes. Luego de la pausa conectamos con un amplio contenido de noticias nacionales e internacionales, deportes, entrevistas y mucho más. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.